poner cetosis diabética, las bibliografías principales es la ADA y la British Medical Journal, ¿ya? Que tiene una muy buena guía de práctica clínica que acá se la voy a mostrar. Referencias bibliográficas, este es el último, ¿cómo les digo? Consenso de cetosis diabética, es un artículo muy interesante, acostúmbrense a leer en inglés, muchachos, ¿ya? La educación médica en inglés es el futuro, ¿no? Nada que Google Traductor ni nada. Epidemiología, ¿ya? La diabetes mellitus es una de las enfermedades crónicas discapacitantes más prevalentes en el mundo, ¿ya? Es una endemia, yo qué sé, cosas así. En el Perú la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 en nuestra población varía entre el 1 al 8%, siendo Lima y Piura las regiones más afectadas. Ese es un artículo de la Cayetano del 2014, ¿ya? En los casos de crisis hiperglicémica han ido incrementando en frecuencia y es conocido que causa morbilidad y mortalidad en la población diabética, ¿ya? Es un estudio observacional descriptivo con una serie de casos comparativos realizado en una totalidad de pacientes hospitalizados en el Hospital Nacional Cayetano Heredia desde enero del 2001 hasta diciembre del 2009, que fue el total de la muestra agregado, ¿no? Y el tiempo en el cual se realizó este estudio observacional descriptivo. La cetoacidosis diabética de por sí es la complicación metabólica aguda más frecuente y se estima 500.000 hospitalizaciones al año y una incidencia anual de 4 a 8 casos por cada 1.000 pacientes diabéticos. En la población anglosajona, ¿ya? La tasa de mortalidad estimada es menor al 1% en dicha población y asimismo se ha reportado que la mortalidad anual ha descendido paulatinamente en 20% desde los 80 hasta la fecha. ¿Por qué? Por la aparición de nuevos guías de manejo, ¿no? Y nuevos tratamientos más enfocados. Generalmente, lo más controversial en cetoacidosis diabética es el uso del bicarbonato, ya que es un manotazo dado. Etiología. Se produce una reducción de la concentración neta eficaz de la insulina circulante, además de aumento de hormonas contrarreguladoras. ¿Cuáles son las hormonas contrarreguladoras? El glucagón, las catecolaminas, el cortisol y la hormona del crecimiento principalmente, ¿ya? Los dos eventos desencadenantes más comunes, ¿cuáles son? El tratamiento inadecuado con insulina y un 80%, chicos, las infecciones, ¿ya? En un 80% las infecciones. Pacientes que debutan con diabetes, la situación diabética tiene que presentarse sí o sí en la vida de un diabético tipo 1, ¿ya? Y un tratamiento inadecuado con insulina. Esas son las bases de la fisiopatología. Alteración de las hormonas contrarreguladoras, no hay insulina o hay deficiencia de insulina circundante, ¿ya? Esos tres son los pilares de la cetoacidosis diabética. Es la piedra angular, ¿ya? Vamos con la fisiopatología. Este es un hermoso cuadro que salió hace mucho tiempo. Lo utilizan en el British Medical Journal para explicar. Entonces tenemos deficiencia absoluta de insulina, aumento de hormonas contrarreguladoras y deficiencia relativa de insulina. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Va a haber disminución de la síntesis de proteínas y proteólisis, ¿ya? Entonces va a haber aumento de lo que es la gluconeogénesis. Por tanto, va a haber aumento de lo que es la hiperglicemia. La hiperglicemia va a causar lo que es la glucosuria o la diuresis osmótica, ¿ya? Pérdida de agua y electrolitos, una hiponatremia. La deshidratación, que disminuye en sí los fluidos de por sí provocan una hiperosmolaridad, ¿ya? Y más que todo la función renal se va a perder incluso glucosa por la orina, ¿ya? A causa de la hiperglicemia. Entonces, si tenemos aumento de la glucosa, entonces va a haber una alteración a nivel de la célula, ¿no? Hay una respiración que es aerobia y anaerobia, en el ciclo de Krebs, ¿no? Si lo dominan eso, sí más o menos me entienden, ¿no? Sí. Digan sí. Sí. Excelente. Entonces, ¿qué más tenemos? En la insuficiencia absoluta de insulina va a haber aumento de la lipólisis, aumento de los ácidos grasos libres. Entonces va a haber una cetoacidosis, ¿ya? La cetoacidosis va a producir el triacilglicerol y va a haber un aumento de la cetoacidosis con el acetoacetato y hidroxibutirato, ¿ya? Hidroxibutirato, acetoacetato. Perdón, acetoacetato y hidroxibutirato, ¿ya? Y eso va a producir una cetonemia y los cuerpos cetónicos presentes, ¿ya? Esa es la fisiopatología de la cetoacidosis diabética,
¿Alguna pregunta o algún aporte que quieran hacer a la exposición sobre ese tema? Pásame. Disminución de insulina, aumento de hormonas contrarreguladoras, disminución de acción de la insulina como el pilar, el trípode de las situaciones de diabetes. ¿Ya? Va a haber hiperglicemia, va a haber trastorno hidroelectrolítico y va a haber hipovolemia. ¿Ya? El paciente viene chocado generalmente. Es por eso que se le coloca tetraal insulina. Entonces, cuando hay aumento de hormonas contrarreguladoras, va a haber aumento de la gluconeogénesis. A su vez va a haber aumento de la producción hepática y renal de glucosa. Va a haber glucosuria. Entonces, estos dos van a alterar la utilización de glucosa en tejidos periféricos. Se va a reducir tanta glucosa por las huevas cuando el tejido no lo puede utilizar. Entonces va a haber una hiperglicemia y va a haber una hiperosmolaridad. ¿Ya? Va a haber una diuresis osmótica. Va a haber tanta glucosa que el tejido no va a saber aprovechar y el cuerpo, por mecanismos de regulación, va a tener que botarlo por la orina. ¿Ya? Entonces, con la disminución de la concentración de insulina, va a haber lo que es la liberación de ácidos grasos libres. Por lo tanto, va a haber una lipólisis. La lipólisis, ¿qué va a producir? Oxidación hepática de ácidos grasos. ¿Qué va a producir esa oxidación hepática de ácidos grasos? Formación de cuerpos cetónicos. Acetoacetato a beta-hidroxibutirato. ¿Ya? ¿Y eso qué va a producir? Una cetonemia y una acidosis. ¿Ya, chicos? Ese es el porqué. ¿Ya? Entonces, si mencionamos anteriormente que un 80% de pacientes con CKD o cetoacidosis diabética, ¿ya?, viene con infección, ¿qué marcadores podríamos utilizar? ¿Marcadores de infección? PCR. Claro, Ya. PCR. Un hemograma. Un hemograma. Ya. Hay un detalle, chicos. Los últimos estudios han demostrado que en este tipo de pacientes con CKD hay aumento de citocinas proinflamatorias, ¿ya?, y biomarcadores inflamatorios como lo es el PCR. ¿Ya? Entonces, estos marcadores PCR pueden volver a la normalidad en 24 horas tras el tratamiento de insulina. Eso es lo que dice la evidencia científica. Pero ¿qué dice la recomendación de los expertos? Que a veces pueden salvar. Si bien es esta recomendación 5E, igual te puede salvar. Está el criterio. No dice que es ni bueno ni malo. Mete el antibiótico por detrás. Porque tienes un 80% de pacientes que la infección ha descompensado y ha generado una diabetes mellitus descompensada. Y ha generado una cetoacidosis diabética. Generalmente, según los últimos estudios, el PCR se utiliza como marcador asociado a infección, no quiere decir PCR igual a infección, y la procalcitonina se utiliza para el manejo de la antibiótico-terapia. ¿Ya? Ningún marcador hasta ahorita te dice, eso altito, infección. No. Te orienta a pensar. Entonces, tú tienes que orientarte también que en el Perú, en tu escenario, un 80% de cetosis diabética vienen por una complicación secundaria a un proceso infeccioso. Tenemos el mayor proceso infeccioso en el Perú en ancianos. ¿Cuál es? La neumonía que vive en la comunidad. Si quieren de acá otro, yo les expongo. Depende de ustedes. Yo lo tengo hecho. ¿Ya? Clasificación. Ahí están los colorcitos para que se orienten. Me gustan los colores, que lo dicen bastante. Chévere. CAT leve. ¿Ya? Una glucosa plasmática mayor de 250. Criterio. ¿Ya? De ahí más adelante le va a dar un criterio bien chévere. pH arterial 7.25 a 7.3. Bicarbonato sérico de 15 a 18. Cetona en orina, positiva. Cetona en suero, positivo. En Belén y en Trujillo y en Salud hay cetona en suero. ¿Ya? Hay tiras reactivas que te miden. ¿Ya? Osmolaridad sérica efectiva es variable y la brecha aniónica o el anion gap, ¿ya?, es mayor de 10. ¿Ya? El estado mental te ayuda a orientar mucho. ¿Ya? El estado mental creo que va a ser la principal fuente de ayuda que van a tener ustedes para diagnosticar una cetoacidosis diabética. Entonces, continuemos. De acá les doy una estrategia para que puedan hacer más fuerte.
La CAT moderada. Si se dan cuenta, esos perritos tienen la cara de los pacientes. ¿Ya? Así vienen. ¿Ya? En serio, en un estudio una exposición que vi de un intensivista en Estados Unidos, le ponía esos perritos y los buscaba. Y se relaciona, entonces el paciente está medio alerta. ¿Ya? Entonces, en la CAT moderada tenemos la glucosa igual 250. ¿Ya? El pH arterial en 7 a 7.24, bicarbonato de 10 a 15, cetona en orina positiva, de por sí negar cetoacidosis y negar cuerpos cetónicos. ¿Ya? La brecha aniónica, el anion gap está a 12 y el estado mental es alerta o con sueño. ¿Ya? En este tipo de pacientes el paciente va a estar un poco deshidratado. ¿Ya, chicos? Y en la CAT grave, ya igualito. Igualito es. Igualito. Así cuando salen de postguardia, así es. Entonces la glucosa mayor a 250, el pH arterial menor a 7 hasta 6.9, ¿ya? El bicarbonato menor de 10 es un paciente recontra acidótico, recontra ácido, recontra limón. ¿Ya? Por eso que todo lo he puesto verde. ¿Ya? El acetón en orina positiva, brecha anónica mayor de 12, y estado mental, estupor y coma. Hasta te puede venir convulsionando. Ha habido 3 casos ahorita en el Belén de pacientes que han venido con un supuesto EBC hemorrágico, vienen intubados, respiran por sí mismos con una respiración acidótica, piensan que es un accidente cerebrovascular y es una cetosis diabética. Imagínate. Hay que saber diferenciar eso, no hay que dejarse llevar por las circunstancias. Siempre su glucosa. ¿Has visto que el doctor Manuel siempre pide glucosa ahí? Sí, ¿no? Por algo. Siempre se tiene que descartar lo metabólico en lo mental. Ya, algo sea obvio. ¿Ya? Entonces, excelente, es un trucazo este. Entonces, ¿cómo recapitulamos con las caries de los perritos? Con el estado mental. Basta que tengas tus criterios. Glucosa, más de 250. Ion gap, más de 10. Bicarbonato, menor a 15. ¿Ya? Y las cetonas positivas. El estado mental, alerta, somnoliento o en coma, te va a ayudar a certificar. ¿Ya? El abordaje. ¿Cómo es el abordaje del paciente? Los síntomas de las cetosis diabéticas se suelen desarrollar rápidamente en el transcurso de un día o menos. ¿Ya? No es de larga instalación como un síndrome hiperglucémico, hiperosmolar o hiperosmolar hiperglucémico, ¿ya? Entonces tenemos que la CAT, pues, la CKD o la CAT puede ser la presentación inicial en hasta 25% de personas con diabetes recién diagnosticada. La hiperglucemia es un criterio diagnóstico clave para la CAT. Sin embargo, esto es lo que le dije que les iba a volar la cabeza, aproximadamente un 10% de pacientes con CAT se presentan con glucosa menor a 250, por lo que se denomina una CAT euglicémica. Ha habido casos, yo voy viendo 5 hasta ahorita. Le voy a decir cuál es la particularidad. Considerar los antecedentes, la historia clínica. Si bien es cierto, yo en la historia clínica que manejamos en emergencia es una historia clínica rápida, ha visto que en mi historia clínica siempre trato de colocar lo confuso y trato de rellenar un espacio. No le pregunto, pucha, si se le entra una astilla hace 2 años o yo qué sé. Siempre son los datos precisos, es orientada, es dirigida a la patología. ¿Ya? Antecedentes de infecciones, de repente el paciente es hospitalizado, podemos considerar una neumonía hospitalaria, está aspirado, neumonía aspirativa, o un paciente que está en su casa, una neumonía que vive en la comunidad. Un infarto agudo de miocardio, un accidente cerebrovascular y el uso de fármacos que es muy importante, los corticoides o las tiazidas. Ahora, ¿han escuchado hablar de la glifosina, cambaglifosina, los nuevos? De tratamiento de la diabetes, los SGLT2. La pioglitazona, ahí está, ¿no? Exacto, los SGLT2, SGLT4. Estos medicamentos producen la CAT euglicémica, la cambaglifosina, que tanto ha sido alabada por la American Heart Association. Ese tipo de medicamentos producen la CAT euglicémica. ¿Ya? Continuemos. Y exploración física fácil, es lo que siempre le digo a los internos que van. Es igual como te he dicho a ti, John. La exploración clínica es como desnudar a alguien, desde acá hasta abajo. ¿Entiendes?
Ujú. Entonces, los signos físicos de hipovolemia incluyen la sequedad de mucosas. ¿Has visto la lengua de perrito? ¿Cómo está? Hasta el queso, así todo crico. Turgencia cutánea reducida, hay taquicardia, hay hipotensión, llegan chocados y en casos graves el shock, como te dije. ¿Ya? Los pacientes con cetosis diabética pueden presentar náuseas, respiración acidótica o de Kussmaul, como está aquí, el aliento con olor a manzanas o acetona o el típico aliento de borracho. ¿Ya? El aliento que tenía Luchito, así huele, igualito. ¿Ya? Igualito, güey. Luchito estaba acidótico. ¿Ya? Y el olor abdominal por los cuerpos cetónicos presentes. El dolor abdominal puede estar relacionado con el grado de acidosis en los pacientes con CAT y se puede confundir con una crisis abdominal aguda. Entonces, todo paciente que más o menos, el ojo clínico ya te indica siempre su glucosa. El estado mental se puede ver en los casos de CAT y la alteración varía entre el estado de alerta en el caso de Caldera y estupor como en caso de gas grave. Acá hay una imagen, ¿ya? Un paciente que llega a emergencia, un poco gordito, ¿no? Glucosa, más de 250, alta. El aliento a manzanas o aliento a borracho, que ha vomitado. Una respiración acidótica, patrón de Kussmaul, con alteración un poco del sensorio y con dolor abdominal. Así tienes que grabarte. Siempre con imagen. Todo debe ser rápido, debe ser inmediato. En emergencia todo es acción. Los internistas sí su cochinada. Pero en emergencia todo es rápido. Exámenes de laboratorio. Examen de laboratorio de base, la glucosa plasmática sí o sí. ¿Ya? Con presencia de acidosis y cetonemia. La gasometría arterial y electrolitos séricos. ¿Has visto? Sácale haga esa cetosis, sácale haga. ¿Ya? Le muestra la acidosis metabólica para verlo con pH. De ahí vamos a tener una exposición de haga. Creo que va a servir bastante para cuando sean residentes. ¿Ya? El anión sérico proporciona una estimación de los aniones no medidos en el plasma, que en la CAT son cetoácidos. ¿Ya? Tenemos, generalmente son los aniones que tenemos no medidos. Ese es el anión GAP. ¿Ya? Puede ser de 10 a 12. Y el bicarbonato, que lo tienes que ver en tu ADA porque es un criterio para CAT. En lo que es el examen de orina, la glucosa, sabes que va a haber una diuresis osmótica, y cetonas, cuerpos cetónicos en orina presentes. ¿Ya? Otros hallazgos incluyen leucocitos en distintos de infección. Exámenes de laboratorio. Si has visto que siempre pedimos lo que son el AGA y electrolitos aparte. Es porque el equipo de AGA, en cuestión a la tarjeta de electrolitos del equipo del Belén, está el queso. Es por eso que siempre pedimos séricos, porque esos nunca se equivocan. ¿Ya? El sodio suele ser bajo debido al reflujo osmótico del agua desde el espacio intracelular hacia el espacio extracelular en presencia de hiperglucemia. Déficit total de sodio, ¿cuánto es? 7 a 10 miliquivalentes por kilogramo. ¿Ya? La hipernatremia en presencia de hiperglucemia indica hipovolemia profunda. ¿Y qué es lo principal y lo que siempre te ha dicho el doctor, el maestro Pizán? Corrige el sodio en hiperglicemia. Siempre se corrige. Hiperglicemia se corrige el sodio. Regla fácil, por cada 100 le aumenta la glucosa, le aumentas 2 puntos al sodio. ¿Ya? Algunos dicen 2.4, 1.6. No te damos bolas, ¿no? 2 por cada 100 dicen de glucosa anórica aumenta la glucosa, le aumenta 2 puntos al sodio. ¿Ya? El potasio suele ser elevado debido al desplazamiento extracelular del potasio causado por la insuficiencia de insulina, la hipertonicidad y la acidemia, pero la concentración de potasio corporal total es baja de por sí. Es una contraproducencia. Por consiguiente, un nivel bajo de potasio en el momento del ingreso hospitalario indica un déficit de potasio corporal total grave. ¿Ya? Nos orienta. Y también sirve para el tratamiento, que de acá lo vamos a ver. Déficit total de 3 a 5 miliequivalentes por kilogramo. Eso es con los electrolitos séricos. Exámenes de laboratorio que continúan, perfil hepático para orientar la etiología, ¿no? La amilasa lipasa para descartar una pancreatitis, hemograma completo para ver las infecciones, proteínas C reactivas de cifras superiores a 100, ya urea y creatinina está normalmente aumentado debido a la hipovolemia. ¿Ya? Ver si el paciente es renal. Tratamiento, más importante. No hay un buen tratamiento sin un buen diagnóstico. ¿Ya?
Está rayado ahí porque lo intenta complementar, ya con todo lo nuevo que leí. ¿El tratamiento cómo es? Es con lo principal. ¿Cuánto es lo que le falta de agua a un paciente con CAR? 6 litros es lo que le falta. 6 a 7 litros de agua tiene de déficit el paciente con cetoacidosis diabética. Entonces está de cabeza la fluidoterapia y hidratación. No importa, o sea, si sea leve o moderado. Basta que tenga litros igual para todos. Si quieres calcularlo más, es 100 por kilo. ¿Ya? Es 100 por kilo. Si quieres calcularlo de acuerdo. Paciente 70, 7 litros, 80, 8 litros. ¿Ya? Entonces tenemos la fluidoterapia con hidratación. Entonces vemos los grados de deshidratación. En una deshidratación severa, utilizamos fluoruro al 9 por 1000. ¿Ya? En una deshidratación moderada, podemos utilizar al medio normal, o sea, el 45%. ¿Ya? Y en un paciente con shock, manéjalo con shock. ¿Con qué? Con CBC, con drogas sinotrópicas, que ya lo hemos visto más o menos. ¿Ya? Entonces, acá han visto que está rayado hasta por las puras por algo. ¿Ya? Porque el manejo que vamos a tener es como les digo, de acuerdo al sodio. Si está deshidratado severamente, revisas mucosas, escucha y signo de pliegue positivo, está paciente recién que no come, le mete su cloruro de 9%, 1 litro en 1 hora. Eso es lo que se debe pasar sí o sí. Como dice aquí, en las primeras 1 a 2 horas, 1 litro hora. ¿Ya? En la deshidratación moderada, tenemos que el sodio está alto, está normal y está bajo. Entonces, ¿qué pasa? En un sodio alto, cloruro al 45%, al 0.45%. Y es dar más chévere, dejar módulos internistas al medio normal. Doctor, pásale al medio normal. Está el sodio alto. Está normal al medio normal, doctor. El sodio está bajo, recién puedes pasarle cloruro de sodio al 9%. O según unos últimos estudios que ha salido, el lactato Ringer o el Plasmalite que utilizan los americanos. ¿Ya? Entonces se preguntarán cómo demonios pido en la receta cloruro al 45%. ¿Por qué no hay en el sistema? Lo manda el paciente a comprar afuera un cloruro del 45% marca Brown en la farmacia Pisces que cuesta 15 soles. ¿Qué harían, muchachos? ¿Cómo lo preparan? Ya, entonces, si en un cloruro tenemos 154 miliquivalentes, ¿cuántos miliquivalentes tendríamos al 45, o sea, en la mitad? Claro. 74. 67. 67. Entonces, ¿cómo lo preparas? Tienes dos maneras. 500 cc de cloruro de sodio al 9 más 500 cc de agua destilada. Te hacen 1 litro de solución al medio normal o al 0.45% como está aquí. Claro. O si quieres hacerlo más elegante, más chévere, quieres impresionar el resto, una ampolla de 20 en 1 litro de agua destilada. Ahí está, ¿ven? Entonces repasemos. Fluidoterapia. Deshidratación severa, está como el perrito el último. Cloruro de sodio al 9%. Deshidratación moderada, el perrito que está sacando su lengua. Veo sodio alto, sodio normal o sodio bajo. ¿Dónde utilizo sodio normal? En sodio bajo. Nada más. En el alto y el normal, al medio normal. O sea, al 0.45%. ¿Ya? ¿Cómo lo preparo? Una ampolla de hipersodio en 1 litro de agua destilada. O si quiero hacer la vida imposible a la enfermera, 500 cc de cloruro al 9 más 500 cc de agua destilada. ¿Con qué? Con el famoso Transofix. ¿Ya? El shock se maneja como el shock. Lo que he puesto acá de lactato, eso lo vamos a conversar en la emergencia. Es un manejo que se está proponiendo último, ¿ya? En pacientes con sodio bajo, ¿ya? Para evitar justamente la acidosis hiperclorémica. Velocidad de infusión. En la primera a segunda hora, 1 litro en 1 hora. En las 2 a 4 horas, 250 a 500 cc. En las 4 a 24 horas restantes,
125 a 250 cc. ¿Cómo se le aprenden? 1, 250, 125. En la primera hora, 1 litro. En la segunda, a cuarta hora, 250 cc hora. Entonces le escriben así nomás en la indicación. En las 4 a 24, 125 cc hora. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Acá está la forma de corregir el potasio. Si quieren ser más específicos, pero por cada 100 aumenta disminuye el 2. Entonces, chicos, ¿cuál es la velocidad de infusión? En la primera hora, 1 litro en 1 hora. A chorro. ¿Ya? En la segunda, a cuarta hora, 250 cc hora. Tú lo colocas así, 250 cc hora. ¿Tu indicación cómo sería? Cloruro de sodio está bajo al 9%, ¿ya? 1 litro en 1 hora. Luego, de 2 a 4 horas siguientes, 250 cc hora, luego, en 4... No, ¿saben cómo lo van a hacer? Ya. Cloruro de sodio 9 por 1000, pasar 1 litro en 1 hora, pasar a chorro. Indicación 2. Cloruro de sodio al 9 por 1000, ya, de 2 a 4 horas, en las primeras 2 a 4 horas, 250 cc hora. Siguientes 4 a 24 horas, 125 cc hora. Esa es la indicación adecuada. Y ahora deben tener la medición del sodio, que es lo principal, en una deshidratación moderada. ¿Ya? En una deshidratación moderada. Sodio alto al medio normal. O al medio normal quiere decir, Miguel, cloruro de sodio 0.45. Normal 0.45. Solamente lo hizo al 9% en un sodio bajo. ¿Ya? Shock, manéjalo como shock, pero no dejes de hidratar al paciente. ¿Ya? Nunca se olviden de ese litrito. El potasio es muy importante para el manejo de la insulina. ¿Ya? Se puede corregir rápidamente con bolos. Entonces tenemos la hipocalemia, potasio en rango normal, la hipercalemia. Y el control de electrolitos debe ser cada 2 horas, ¿ya? Así como el AGA. Incluso el AGA debe ser cada hora. Entonces tenemos en una hipocalemia un potasio menor a 3.3 miliequivalentes. No iniciar insulina. No se inicia insulina, muchachos. Entonces, en hipocalemia no utilizo para nada insulina. Solución, reponer potasio. Se habla de los retos de potasio, ya 2 ampollas de potasio en 100 cc. Es un reto. ¿Ya? Los retos siempre son en 100. Potasio en rango normal, 3.3 a 5.3. 20 a 40 miliequivalentes por litro por cada litro de solución. ¿Cuánto trae cada ampolla de hipercalium al 20%? 27 miliequivalentes. Si yo quiero pasar de 20 a 40, es 1 ampolla y media. ¿Ya, muchachos? Y ahí sí se inicia insulina. Si ves que está en 3.5, le agrega su ampollita. Si ves que está en 5.5, le agrega solamente 1 ampolla. ¿Me entienden más o menos? Si está en la mitad, agrégale ampolla y media. Si está menos de la mitad, ampolla y media. Si está de la mitad más arriba, solamente agrégale 1 ampolla. ¿Ya? Entonces, en potasio en rango normal, 20 a 40 miliequivalentes por cada litro de solución que le pase. ¿Esto qué quiere decir? Que como ya estoy en un hospital, yo qué sé, de otro planeta, pido el AGA, me lo dan enseguida, veo que el sodio está normal, ¿qué solución utilizaríamos? La normal. O sea, al medio normal. Al medio 9 por normal. 1000. ¿Cómo? Al 0.45%, no. 0.45%. ¿Ya? Al medio normal. Con una ampolla o ampolla y media de potasio. ¿Ya? Ese es nuestro primer litro. Si hay hipercalemia mayor de 5.3, no repoten potasio y sí inicia insulina. En potasio normal y en hipercalemia, inicia normal insulina.
En hipocalemia ni se te ocurre iniciar insulina, primero reponga. Esa es la moraleja. La insulina. Tenemos las dosis. Hay dos tipos de dosis que nos ofrecen en esta guía. ¿Ya? El 0.1 unidades por kilogramo, que es con un bolo inicial de 0.1 kilogramos. ¿Ya? Y el 0.14, que es sin bolo inicial. Que es el que más utilizamos en el hospital. Lo más que vas a ver, John, es 0.14 unidades por kilogramo. Eso es lo que se utiliza en el hospital. ¿Ya? Tienes estas dos alternativas. Una se utiliza con bolo y luego continúas, y la otra es sin bolo. Entonces, ¿cómo colocarías? Si es el 0.14 en un paciente de 70 kilos, ¿cuánto te sale? ¿Ya? Entonces tenemos las metas. ¿Qué vienen a ser las metas? La disminución de la glucosa. Entonces, tenemos que la disminución, como meta, nuestra glucosa debe disminuir en un 50-70 miligramos por decilitro por hora. ¿Me entienden? ¿Qué quiere decir ¿Qué quiere decir? Que por cada hora debe bajar a 50-70. Es por eso que el AGA se saca cada hora y los electrolitos séricos se sacan cada 2 horas. ¿Ya? Lo malo es que si sacamos AGA cada hora en el Belén nos van a mandar papel. ¿Ya? Yo, lo personal, cuando viene así le mando cada rato, pero trato de espaciarlo un poco, porque a veces el personal de laboratorio no entiende. Y aparte también porque estamos limitados de recursos, ¿no? Todo el sector de salud está limitado de recursos. ¿Ya? Situaciones particulares, si la glucosa disminuye más de 50-70, mi 8 lo disminuyo el 50%, por lo tanto, doy 4. ¿Ya? Perdón, si disminuye mucho, si la glucosa no disminuye de 50-70, aumenta la infusión un 50%. ¿Ya? Si la glucosa disminuye más de lo esperado, disminuyes un 50%. Sumas un 50% o disminuyes un 50%. 8, aumentas un 50%, ¿cuánto sería? 12. 12. Disminuyes un 50% de 8, sería 4. 4, 8 y 12. Así debe pensar tu cabeza a la hora de pensar en insulina. ¿Ya? ¿Qué dosis voy a utilizar? Si mi meta es que disminuya 50-70%. Glucosa no disminuye, de 70% aumento un 50%. Glucosa disminuye más de lo esperado, le quito el 50%. ¿Ya, chicos? 4, 8, 12. Así debe pensar la cabeza. ¿Ya? Glucosa menor de 250 miligramos por decilitro te va a hacer una hipoglicemia reactiva al cuadro del paciente. ¿Qué le pones? Su maldita dextrosa. ¿Con qué colocas la dextrosa? Con electrolitos. ¿Ya, chicos? Es muy importante, con sus ampollas de electrolitos. Lo que tiene que haber sí o sí, no se olviden, es el potasio. ¿Ya? Al llegar dextrosa al 5% en goteo, 20 gotas, ponle por lo menos, y recalcular la infusión de insulina. Cuando ya pasa esto, ya tienes que recalcular la infusión de insulina, ¿ya? Porque va a haber una hipoglicemia, ¿ya? ¿Y cómo lo recalculas? Al 0.2 a 0.5 unidades por kilogramo, ¿ya? Ahí bien dice, una ampolla de cloruro de potasio, una ampolla de cloruro de sodio al 20%, ¿ya? ¿Esto cuándo lo vemos? Cuando ya estamos en la segunda a la cuarta hora, o sea, 250 cc hora. ¿Ya, chicos? Ya. El bicarbonato, ya. Un resumen del bicarbonato. No usar rutinariamente todas las guías que he revisado. Dime, Nori, con confianza. No, solo vi lo rojo. Ah, sí, eso ya tiene que ver con otro tipo de cosas que también les voy a explicar más o menos. ¿Ya? Esto de acá lo he puesto así porque son manotazos de ahogado. Se supone que el bicarbonato tiene una función de tampón, un buffer. Entonces, si tú corriges la acidosis, va a aumentar. No hay necesidad de corregirlo. Si tú tratas bien con lo que hemos mencionado anteriormente, sí o sí tu bicarbonato va a aumentar. ¿Ya? Entonces, la guía que dice, ya, pucha, los manejaste el queso, ya. El pH está en menor de 6.9. Ya, pues, ponle bicarbonato. Infundir 100 miliequivalentes, o sea, 5 ampollas, porque cada ampolla de bicarbonato tiene 20 miliequivalentes. Si yo quiero subir 100, son 5 ampollas en 400 cc de agua destilada. Y se infunde en 2 horas. Así se escribe la indicación. ¿Ya? Bicarbonato, 5 ampollas,
Abajo, agua destilada 400 cc, una llavecita y fundir en 2 horas. ¿Ya? Acá que tenemos los criterios de resolución. Glucosa menor de 200, bicarbonato mayor de 18, pH mayor de 7.3, cuerpos cetónicos negativos y el anion gap menor de 10. ¿Ya? Después de esto pasamos a lo que es la insulina subcutánea, ¿ya? Que puede utilizarse en infusión de 24 horas, ¿no? Y la puedes recalcular con insulina subcutánea con la NPH, ¿ya? Eso ya es otro tema, chicos. Ya eso es lo básico que tienen que saber. ¿Tengo algo más? Bueno, ese es un artículo que me gustaría mencionarles, que es acerca del uso de lo que son los cristaloides balanceados. El Lactato Ring es un cristaloide balanceado, ¿ya? Vamos a ver, este es un último artículo que recién ha salido, ¿ya? Acerca del uso del Plasma Light 148 de Dexcler, ¿ya? Acerca de la evaluación, ¿no? Entonces vemos en este estudio que es determinar si el tratamiento con Plasma Light en comparación con el cloruro de sodio al 9%, da como resultado una resolución más rápida de la cetosis diabética. ¿Cuál lo resuelve más rápido? ¿Mi cloruro al 9 o mi Plasma Light, ya que soy millonario? Y si el acetato en el Plasma Light potencia la cetosis, ¿ya? Eso es muy importante. Método, se realizó un ensayo el miércoles, y la conclusión que dice, el Plasma Light 148 en comparación con el cloruro de sodio al 9% puede conducir a una resolución más rápida de la acidosis metabólica en pacientes con CAT sin un aumento de la cetosis. Estos hallazgos necesitan confirmación en un gran ensayo en fase 3. ¿Qué quiere decir? Que todavía tiene que esperar viejo para que haya más estudios para que lo puedas aplicar. No te emociones. Tienen que ver cuánto tiene cada solución de potasio, los valores de potasio, de sodio, de bicarbonato, cuánto tiene. ¿Ya? Generalmente el lactato tiene 130 de potasio, tiene 130 de sodio, 5.6 de potasio, ¿ya? Entonces está bien limitadito, está bien balanceado. El Plasma Light tiene mucha más, es una cantidad mucho más precisa, ¿no? Ese es el Baxter Plasma Light, ¿no? Lo utilizan bastante en Estados Unidos. Y eso es todo. Plasma Light. ¿Ya? Ese es un esquema que he hecho de cómo se debería ver un paciente en emergencia con cetosis diabética.